Era solo una adolescente sentada tranquilamente en su asiento de primera clase con un boleto válido en la mano. Pero la azafata ni siquiera preguntó. Alzó la voz, la cuestionó y la obligó a mudarse a la parte trasera del avión, frente a pasajeros que miraban en silencio. Nadie la defendió. Nadie dijo una palabra. Pero cuando la chica tomó su teléfono y envió un breve mensaje, todo cambió. En cuestión de minutos los motores se apagaron, el capitán detuvo el vuelo y agentes federales estaban en camino. Lo que la aerolínea no sabía era que ella no era solo una pasajera cualquiera. Ella era la razón por la que todo el vuelo quedaría en tierra. Antes de comenzar la historia, comenta abajo y cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Y si te gustan este tipo de historias, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas la próxima. Ella estaba sentada en silencio en el asiento 3B, con las manos cruzadas sobre una mochila azul marino que descansaba en su regazo. Su nombre era Tasha, una joven de 16 años con rostro sereno y ojos cansados. Había abordado temprano, con el boleto guardado de forma segura en la manga de su sudadera. Era su primera vez volando sola y aunque estaba un poco nerviosa, se sentía orgullosa. Su madrina, Evelyn, le había regalado el boleto de primera clase después de que terminara un programa de ciencias con las mejores calificaciones. El asiento era amplio y suave, la cabina olía limpio y todo se sentía tranquilo. No habló con nadie, solo miraba por la ventana, observando la pista con los audífonos colgados alrededor del cuello y un libro sin abrir en su regazo. Todavía seguían abordando pasajeros. Un hombre con traje murmuraba por su teléfono al otro lado del pasillo. Una azafata ayudaba a alguien con su maleta unas filas más atrás. Entonces apareció otra mujer, mayor, de rostro severo y postura rígida. Su placa decía, señora, Parker, y sus tacones resonaban fuertemente sobre el suelo de la cabina mientras avanzaba por el pasillo, mirando de asiento en asiento. Sus pasos se ralentizaron al llegar a Tasha. Se detuvo por completo. Por un segundo sus ojos parecieron esbozar una sonrisa, pero esta desapareció en cuanto miró más de cerca. «Estás en el asiento equivocado», dijo la señora Parker con un tono plano pero lo bastante alto para que otros la oyeran. Tasha la miró confundida. «No, creo que este es mi asiento», respondió en voz baja. Los ojos de la señora Parker se entrecerraron. «Esto es primera clase», añadió subiendo un poco más la voz. «¿Dónde están tus padres?» La pregunta resonó en la cabina. Algunos pasajeros giraron la cabeza. Tasha sacó su pase de abordar del bolsillo y lo extendió. «Estoy en el 3B», dijo. La señora Parker tomó el pase, lo escaneó rápidamente y alzó una ceja. Volvió a mirar a Tasha como si algo no cuadrara. «Debe ser un error», dijo. «No hay manera». Se contuvo y luego endureció la voz. «Tienes que moverte ahora». Tasha parpadeó. «Pero tengo un boleto de primera clase», repitió, con un poco más de firmeza. La señora Parker no cedió. Se inclinó un poco hacia adelante, colocando una mano en la cadera. «No sé cómo conseguiste ese boleto, pero estás retrasando el abordaje. Tienes que tomar tus cosas e ir al fondo». El tono ya no era firme, era despectivo, frío y fuerte. Los pasajeros cercanos se veían incómodos. Algunos evitaban el contacto visual. Otros miraban como si fuera una escena de televisión. El rostro de Tasha ardía. Quería hablar, explicar. Pero lo entendió claramente, nadie iba a ayudarla. Así que se levantó, tomó su mochila y caminó por el largo pasillo hacia la clase económica. Llevaba la cabeza baja, el pecho apretado. No lloró, no lo haría. Al fondo del avión encontró un asiento vacío junto a la ventana. Se sentó, puso su bolso a sus pies y se quedó mirando la pista. Aún podía oír la voz de la señora Parker en sus oídos, aguda y fuerte, como si hubiera hecho algo mal. Pero no era así. Había seguido todas las reglas. Se había ganado ese viaje. Se había sentido orgullosa. Pero nada de eso importaba. Sacó su teléfono y abrió los mensajes. Sus dedos se movieron lentamente. «Me hizo dejar mi asiento», escribió. Dijo que no pertenecía. «Ahora estoy atrás». Presionó enviar y bloqueó la pantalla. Ella no sabía qué diría su madrina. Ni siquiera sabía si se podía hacer algo. Pero mientras miraba por la pequeña ventana, tuvo un solo pensamiento. Este vuelo no iba a despegar. No si Evelyn tenía algo que ver con ello. El teléfono de Tasha vibró apenas unos segundos después de que su mensaje fuera enviado. Bajó la mirada, esperando una respuesta corta. En cambio, eran solo 2 palabras. «¿Qué pasó?». Se le revolvió el estómago. Casi podía oír la voz de Evelyn a través de la pantalla. Firme, calmada, pero inconfundiblemente seria. Tasha dudó, luego empezó a escribir despacio,
con los pulgares presionando la pantalla con más fuerza de lo normal. La azafata me hizo cambiar de asiento. No creyó que el boleto era mío. Dijo que no podía estar en primera clase. La burbuja del mensaje quedó flotando unos segundos. Luego llegó otro mensaje, corto, tajante, claro. ¿Número de vuelo? Tasha metió la mano en su sudadera y sacó el pase de abordar arrugado. Ahora sus dedos temblaban un poco, no de miedo, sino por la oleada de todo lo que acababa de pasar. Escribió el número de vuelo y presionó enviar. La respuesta llegó en segundos. Quédate donde estás. No hables con nadie más. Yo me encargo. Tasha miró esas palabras por un largo rato. Había visto a su madrina arreglar cosas antes, en reuniones familiares, en juntas, incluso una vez en un problema escolar. Pero esto se sentía diferente. Ya estaban en la pista, rodando hacia el despegue. ¿Qué podía hacer ella ahora? Sin embargo, una extraña calma se apoderó de Tasha. No porque creyera que todo se arreglaría mágicamente, sino porque cuando Evelyn decía que se encargaría, lo decía en serio. Al frente del avión, la señorita Parker estaba en la cocina, bebiendo agua de un vaso de papel. Se la notaba satisfecha. Sus labios se curvaron levemente mientras ordenaba un montón de servilletas. Los demás asistentes de vuelo se movían en silencio a su alrededor, la mayoría evitando su mirada. Uno de ellos, un joven llamado Luis, finalmente se acercó, bajando la voz. «Oye, sobre la chica de antes», empezó. La señorita Parker no lo dejó terminar. «¿Qué pasa con ella?» «Tenía el boleto», dijo Luis. «Lo vi, parecía real». La señorita Parker soltó una risita silenciosa. «Muchas cosas parecen reales. Llevo 15 años en esto. Aprendes a notar cuando algo no cuadra». Luis se removió incómodo. Ella no estaba causando problemas. Estaba en el asiento equivocado, cortó la señorita Parker. «Lo solucioné». Luis no dijo nada más. Solo dio un paso atrás. La señorita Parker bebió el último sorbo de agua y tiró el vaso, con la misma expresión de autosuficiencia en el rostro. Pero no sabía lo que acababa de ponerse en marcha. No sabía que la madrina de Tasha no era solo una mujer exitosa con conexiones. Era Evelyn Brooks, directora de seguridad aérea en la Administración Federal de Aviación. Y Evelyn no tomaba la humillación a la ligera. En la cabina, el teléfono del piloto se iluminó. Un mensaje directo de la torre de control marcado como URGENT. El piloto tomó la línea y frunció el ceño al escuchar. Las instrucciones eran claras. Detenga el avión. No avance hacia la pista. Se había reportado una inquietud oficial de cumplimiento relacionada con un pasajero a bordo. «¿Capitán?», preguntó su copiloto. El capitán negó con la cabeza lentamente. «Aún no vamos a ninguna parte». Tomó el intercomunicador. «Damas y caballeros, nos han pedido que permanezcamos en la puerta un poco más debido a una demora menor. Les actualizaremos en breve». Los pasajeros soltaron leves quejas. La mayoría no pensó demasiado. Las demoras eran comunes. Nadie lo cuestionó. Pero para Tasha fue la primera señal de que algo estaba cambiando. Y para la señorita Parker era el inicio de una tormenta que no vio venir. Tasha permanecía inmóvil en el estrecho asiento de clase económica, mirando el letrero del cinturón de seguridad parpadeando sobre su cabeza. No se movió. No habló. No habló. El mensaje de su madrina resonaba en su cabeza una y otra vez. «Quédate donde estás. Yo me encargo». Podía sentir cómo la energía en la cabina empezaba a cambiar. Algunos pasajeros miraban sus relojes. Otros susurraban entre ellos, preguntándose por qué el avión no despegaba. Pero nadie la miraba. Nadie decía una palabra. Mientras tanto, en la cabina de primera clase, la señorita Parker caminaba por el pasillo con una gracia fingida. Ofrecía una sonrisa forzada aquí, una inclinación cortés allá, fingiendo que todo estaba bien. Ella se detuvo en el asiento 3B, ahora vacío, y ajustó el reposacabezas como si eso pudiera borrar lo que había ocurrido apenas unos minutos antes. Una de las pasajeras, una mujer de cabello plateado y collar de perlas, se inclinó ligeramente hacia ella. «¿Cuál es el retraso?», preguntó. La señorita Parker esbozó una sonrisa cuidadosamente medida. «Solo una pequeña demora, se resolverá pronto». Siguió avanzando rápidamente, sin esperar respuesta. Por dentro sintió el primer indicio de incomodidad. Miró hacia la puerta de la cabina, pero no se acercó. Algo no se sentía bien. Enderezó las mantas dobladas en un asiento vacío, tratando de mantener las manos ocupadas. En la cabina, el capitán tamborileaba con los dedos sobre el apoyabrazos. Acababa de terminar una segunda llamada, esta vez de alguien de quien no solía recibir mensajes directamente. Un representante de la FAA. No era una llamada rutinaria.
No era una simple consulta. Las palabras aún resonaban en sus oídos. Se ha presentado una queja por parte de la directora Evelyn Brooks sobre una pasajera a bordo. Deben permanecer en tierra hasta nuevo aviso. Ella quiere respuestas de inmediato. El capitán había volado durante más de 20 años. Había lidiado con fallas en motores, desvíos de espacio aéreo, incluso pasajeros agresivos. Pero nunca había recibido una llamada de alguien como Evelyn Brooks. Su nombre tenía peso, no solo en aviación, sino también en supervisión gubernamental. Si ella decía, detengan el avión, detenías el avión. Contacte a su jefa de cabina, había dicho la voz. Ella tendrá que explicar por qué una pasajera de primera clase, con un boleto válido, fue retirada de su asiento sin causa. El capitán colgó, se puso de pie y abrió la puerta de la cabina. Señorita Parker, llamó, con voz calmada pero cortante. Ella se dio la vuelta. Sí, capitán. Suba, por favor. Los pasajeros cercanos alzaron la vista. La sonrisa de la señorita Parker titubeó. Alisó su blusa con ambas manos y se dirigió hacia el frente. Dentro de la cabina, la puerta se cerró tras ella. El capitán no habló de inmediato. Señaló el auricular, donde una voz desde tierra ya la estaba esperando. Se lo colocó, con confusión en los ojos. Señorita Parker, comenzó la voz. Habla James Sandler, gerente de operaciones de la FAA, en representación de la directora Evelyn Brooks. Ella se quedó helada. Hemos sido notificados de que una pasajera, Tasha Holloway, fue retirada de su asiento en primera clase bajo su instrucción. Actualmente estamos investigando la validez de esa acción. La voz de la señorita Parker se quebró por un momento. No parecía una pasajera de primera clase. Estaba siguiendo el protocolo. ¿Escaneó su boleto? Lo miré. Eso no fue lo que pregunté. El silencio que siguió fue agudo. La voz en la línea no cambió de tono. Verificó su pase de abordar con el manifiesto o con agentes en tierra antes de retirarla. Las manos de la señorita Parker comenzaron a sudar. No, pero tomé una decisión basada en la situación. Usted tomó una decisión basada en su apariencia, dijo la voz con frialdad. El capitán se mantenía al costado, con los brazos cruzados. No interrumpió. La señorita Parker tragó con dificultad. Tenía la garganta seca, el pecho apretado. Debe regresar con la pasajera de inmediato, continuó la voz. Acompáñela de vuelta a primera clase. Pida disculpas claramente y frente a otros pasajeros. Este vuelo no se moverá hasta que eso se haya hecho. ¿Y después? Preguntó ella, apenas en un susurro. Después, respondió la voz. Estaremos esperándola cuando aterrice. La línea se cortó. La señorita Parker se quitó el auricular con dedos temblorosos. Por primera vez en su carrera, no sabía cómo reparar lo que acababa de romper. Salió lentamente de la cabina, el rostro pálido y los pasos inseguros. La seguridad con la que caminaba antes había desaparecido. Evitó el contacto visual con los pasajeros de primera clase mientras pasaba junto a ellos, las manos inquietas jugueteando con el borde de su uniforme. Cada paso por el pasillo se sentía más pesado que el anterior. Sentía el peso del silencio de la cabina sobre ella. Todos estaban esperando que el vuelo se moviera, esperando una explicación, aunque nadie sabía aún la verdadera razón por la que seguían en tierra. Al acercarse a la sección económica, sus ojos recorrieron las filas hasta posarse en Tasha, quien aún estaba sentada tranquilamente junto a la ventana. La joven no se había movido. Su mochila estaba nuevamente bien guardada bajo el asiento, los brazos cruzados sobre el regazo. Miraba por la ventana, tranquila por fuera, pero con la mente girando sin parar. No tenía idea de lo que iba a pasar después, pero sabía que algo había cambiado. Podía sentirlo en la tensión de la cabina, en las miradas que intercambiaban los miembros de la tripulación, y ahora en la presencia incómoda de la señora Parker acercándose a su asiento. La señora Istamonwan. Parker se agachó ligeramente, forzando una sonrisa tensa. La señora Diramonos. Parker se agachó ligeramente, forzando una sonrisa tensa. Señorita Holloway, comenzó con la voz más baja que antes, pero aún tensa. Parece que ha habido un malentendido. Me gustaría acompañarla de regreso a su asiento original. Tasha giró la cabeza lentamente. Su rostro era inescrutable. No se movió. No habló de inmediato. La expresión forzada de la señora Parker comenzó a flaquear. Pido disculpas por la confusión, agregó rápidamente, y por cualquier inconveniente causado. Tasha parpadeó, luego inclinó ligeramente la cabeza. ¿Confusión?, dijo en voz baja. La señora Parker asintió. Su rostro se tensó aún más. Hubo un error con los asientos. Tasha no alzó la voz. No lo necesitaba. Sus palabras cortaron en un tono bajo pero firme.
Usted revisó mi boleto, vio el número de asiento y aún así me dijo que me moviera. Algunos pasajeros cercanos giraron la cabeza sutilmente. Los que habían oído el alboroto anterior ahora escuchaban con atención, su interés repentinamente más agudo. La señora Parker cambió el peso de un pie al otro, con las manos rígidas a los lados. Puede que haya cometido un error de juicio, dijo con cuidado. Tasha la observó por un momento. Luego bajó la vista a su teléfono. Escribió un mensaje corto y lo envió. Ya está aquí. Dice que fue un error. Nessutions. La respuesta llegó casi al instante. Haz que lo diga. Tasha guardó el teléfono en el bolsillo y se levantó lentamente. Se volvió hacia la señora Parker, quien se enderezó al verla hacerlo. Iré de regreso, dijo Tasha con voz firme. Pero quiero saber algo. La señora Parker se tensó. ¿Por qué asumió que yo no pertenecía a ese asiento? No le pidió el boleto a nadie más, solo a mí. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire como un reflector. La señora Parker abrió la boca, pero no salió nada. Los pasajeros cercanos ahora la miraban abiertamente. Algunos se movieron incómodos en sus asientos. Otros dejaron de fingir que no escuchaban. Tasha no apartó la mirada. Mantuvo su mirada fija. Si va a disculparse, dijo, diga lo que realmente hizo. Los labios de la señora Parker se abrieron, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. Era un terreno desconocido. Nunca había estado del otro lado de una conversación así. Nunca había tenido que explicarse de esa manera. Tenía las manos frías. La juzgué mal, dijo finalmente. Tasha no sonrió, no se regodeó. Asintió una vez y luego recogió su mochila. Las dos caminaron por el pasillo de regreso, una en silencio, la otra bajo el peso completo de todas las miradas. Y al volver a entrar en la cabina de primera clase, los pasajeros se volvieron. Algunos parecían sorprendidos. Otros apartaron la mirada, avergonzados. Tasha volvió al asiento 3B y colocó su bolso tranquilamente bajo sus pies. Se sentó, juntó las manos en su regazo y miró al frente. La señora Parker se quedó junto a ella sin saber qué decir. Si necesita algo, murmuró. Por favor, hágamelo saber. Tasha abrió su libro sin levantar la vista. La conversación había terminado. La señora Parker se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo, con el rostro sonrojado, los pasos rápidos e irregulares. Desapareció en la cocina como una sombra, deslizándose fuera de la vista. En cuanto se fue, un extraño silencio se apoderó de la cabina de primera clase. La gente evitaba mirar a Tasha, pero su silencio lo decía todo. Podía sentir el cambio, no solo en el vuelo, sino en la forma en que la estaban viendo. Hace unas horas ni siquiera la habían notado. Ahora no podían dejar de mirar en su dirección, fingiendo que no lo hacían. Tasha se recostó en su asiento y respiró hondo. Aún sentía la presión en el pecho, pero ahora era diferente. El miedo se había desvanecido, reemplazado por algo más fuerte. Control. No poder en el sentido ruidoso, sino una fuerza tranquila, constante. Volvió a abrir su libro y miró la página, aunque no estaba leyendo. Sus ojos estaban enfocados, pero sus pensamientos iban por otro lado. Al otro lado del pasillo, un hombre con blazer azul marino carraspeó. Se inclinó ligeramente con voz baja. Yo vi lo que pasó antes, dijo. Tasha no giró la cabeza. Mantuvo los ojos en la página. Sí, él asintió incómodo. Fue desafortunado. Finalmente ella levantó la vista, con una ceja arqueada. ¿Desafortunado? Él se removió en su asiento. Sí, bueno, claramente un malentendido. Ella lo observó por un segundo y luego le dedicó una pequeña sonrisa controlada. ¿Quieres decir que fue una elección? El hombre abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Sus dedos se apretaron contra el apoyabrazos y lentamente se recostó en su asiento sin decir una sola palabra. Tasha volvió a su libro. Pasó de página aunque no había terminado la anterior. Su teléfono vibró en su regazo. Lo miró. Otro mensaje de Evelyn. Relájate. Aún no he terminado. No respondió. Simplemente puso el teléfono boca abajo y exhaló lentamente. En la cocina del avión, la señora Parker se inclinaba sobre el mostrador, aferrándose con ambas manos. Su respiración era superficial. Su mente iba a 1000 por hora. Había hecho bajar a pasajeros antes. Había manejado clientes enojados, ignorado quejas, aplicado normas sin titubear. Pero ninguno de esos momentos la había perseguido como ya lo estaba haciendo este. Porque esta vez no solo había echado a alguien de un asiento. Había expuesto algo más feo. Y ahora la estaban observando. Su compañero de tripulación, Luis, entró a la cocina detrás de ella. No dijo nada al principio. Solo la miró por un momento. Luego finalmente habló. La arruinaste feo. La señora Parker no respondió. Ella no es solo una niña cualquiera, añadió Luis.
¿Sabes quién es su madrina? Ya lo sé, murmuró ella con la garganta seca. Luis cruzó los brazos. Entonces sabes que esto no se va a quedar en una disculpa. La señora Parker giró levemente la cabeza, con la mirada vacía. Hice lo que creí correcto. No, dijo él en voz baja. Hiciste lo que asumiste. Ella apartó la mirada, apretando la mandíbula. En la cabina de primera clase, Tasha dio otro sorbo de agua. El silencio a su alrededor había cambiado. Ya no la ignoraba. Ahora estaba cargado de incomodidad. Todos sabían lo que había pasado. Todos habían visto cómo la trataron. Y ahora se veían obligados a sentarse con la verdad de que no hicieron nada. Ni uno solo habló. Tasha no estaba enojada, ya no. Estaba observando. Y sabía que esto estaba lejos de terminar. El avión aún no se movía. Los pasajeros empezaban a notarlo. Los suaves sonidos mecánicos que usualmente señalaban que el avión se alejaba de la puerta no se escuchaban. No había ruido de motores ni anuncios sobre el despegue. Solo silencio, roto por susurros ocasionales y suspiros impacientes. Algunos pasajeros presionaron los botones de llamada. Un anciano se quitó los audífonos y miró por la ventana, confundido. Una mujer con una tablet murmuró algo por lo bajo y detuvo a Luis cuando pasó cerca. ¿Hay algún retraso?, preguntó. Luis asintió. Nos han pedido que permanezcamos en la puerta un poco más. El capitán dará una actualización en breve. Sonrió educadamente y siguió caminando. Pero la preocupación en sus ojos no coincidía con la calma de su voz. En la cabina, el capitán estaba recostado en su asiento, con los brazos cruzados, la mirada fija en el panel de instrumentos que aún no podía tocar. La llamada de la FAA aún resonaba en sus oídos. Evelyn Brooks en persona había exigido respuestas. Y cuando alguien de su nivel hablaba, la gente escuchaba. Las decisiones difíciles ya no venían del equipo de atención al cliente de la aerolínea. Venían desde lo más alto de la autoridad aeronáutica. Unos momentos después, el teléfono de a bordo sonó nuevamente. Él contestó rápidamente. La voz del otro lado era calmada, pero firme. Capitán Monroe, hemos recibido órdenes adicionales de operaciones de la FAA. Adelante, respondió él. El incidente ha sido escalado. No tiene autorización para despegar. La pasajera en cuestión ha sido devuelta a su asiento, pero un oficial de cumplimiento se reunirá con la aeronave al aterrizar. Debe mantener registros completos de las acciones de la tripulación y los reportes de los pasajeros durante el vuelo. El capitán parpadeó. ¿La FAA enviará a alguien a recibirnos? Así es. Esto no es solo una queja interna. Ahora está marcado como un incidente prioritario. El miembro de la tripulación involucrado será entrevistado inmediatamente al aterrizar. La línea quedó en silencio. El capitán Monroe colocó lentamente el auricular y dirigió una mirada hacia la puerta de la cabina. Había volado con senadores, directores ejecutivos, diplomáticos extranjeros, pero nunca había visto que un vuelo fuera detenido por una sola chica en el asiento 3B. En la cocina, la señora Parker permanecía inmóvil. El silencio a su alrededor se sentía más fuerte que cualquier ruido en el aire. Su estómago se revolvía. Había recibido quejas de pasajeros antes. Gente molesta por la comida, por los retrasos, por no conseguir un ascenso de clase. Pero esto era diferente. Esto no era una queja. Esto era una consecuencia. Salió nuevamente al pasillo, intentando mantener la postura. Pero el peso en su pecho crecía. Sus ojos se desviaron hacia primera clase. Tasha estaba sentada con calma, las piernas cruzadas por los tobillos, las manos reposando en su regazo. No sonreía, no la miraba, simplemente estaba allí. Y de alguna manera, eso era peor. La señorita Parker comenzó a avanzar, pero se detuvo a mitad de camino cuando Luis se interpuso en su paso. Se inclinó hacia ella, hablando en voz baja para que solo ella pudiera oírlo. Llamaron desde la cabina. La FAA enviará a alguien a recibirnos cuando aterricemos. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Lo oíste, dijo Luis. Vas a tener que explicárselo todo. La respiración de la señora Parker se entrecortó. Me disculpé. Ella ya está en su asiento. Luis no pestañeó. Esto ya no se trata de eso. La señorita Parker dio un paso atrás como si la hubieran empujado. Su mente iba a mil. Todos los años que había trabajado, los ascensos que había ganado, la reputación que se había forjado como alguien que mantenía el orden en la cabina. Jamás se le pasó por la cabeza que una decisión, un solo momento de su posición, pudiera ponerlo todo en riesgo. Pero ahora podía sentir cómo se desmoronaba. En su cabeza revivía el momento una y otra vez. El tono elevado, la actitud despectiva, la decisión apresurada de sacar a Tasha sin revisar el manifiesto.
En su momento, le pareció un procedimiento estándar. Ahora parecía otra cosa. Discriminación, prejuicio, abuso de autoridad. Palabras que jamás imaginó asociadas a su nombre. Ahora giraban a su alrededor como sombras. Luis bajó la voz una vez más. Van a preguntarte por qué no cuestionaste a nadie más. Prepárate. Y se alejó, dejando a la señorita Parker sola en el pasillo. Las miradas de los pasajeros la atravesaban. Ya no tenía el control. El uniforme que antes le daba autoridad, ahora parecía un blanco en su espalda. Y más adelante, Tasha seguía en silencio. No necesitaba decir nada. Todo ya se estaba diciendo por sí solo. La voz del capitán crujió por los altavoces de la cabina. Tranquila, profesional, pero con un peso que hizo que todos prestaran atención. Damas y caballeros, les habla el capitán. Nos han informado que debemos retrasar nuestra salida debido a una revisión de cumplimiento obligatoria. Lamentamos las molestias y agradecemos su paciencia. Despegaremos tan pronto como recibamos autorización de la torre de control. Hubo una pausa. Algunas personas murmuraron, otras suspiraron, pero nadie entendía aún qué tipo de revisión era realmente. Tasha permanecía inmóvil, la mirada firme. Pero su corazón latía más rápido ahora. Las piezas se estaban moviendo. Su madrina no hacía amenazas. Tomaba decisiones, y esto ya no se trataba de una disculpa. Estaba ocurriendo algo más grande. Bajó la mano y sacó su teléfono del bolso. Otro mensaje iluminó la pantalla. Evelyn, la junta de la FAA ha marcado el vuelo. Están registrando cada acción de la tripulación ahora. Si pasa algo más, dímelo de inmediato. Tasha leyó el mensaje, luego apagó la pantalla y colocó el teléfono suavemente en su regazo. Ya no tenía miedo. Estaba observando, escuchando, aprendiendo. Y estaba lista. En la cocina, la señorita Parker caminaba en círculos pequeños, las palmas sudorosas, el vacío en su estómago creciendo por minutos. Había esperado que el anuncio del capitán calmara las cosas, pero solo volvió el aire más denso. Sus pensamientos saltaban sin control. ¿Qué iba a decir cuando la interrogaran? ¿Que pensó que la chica estaba en el asiento equivocado? ¿Que solo seguía órdenes? ¿Que cometió un error honesto? Nada de eso iba a sostenerse. No con testigos. No cuando el capitán había hablado directamente con la FAA. No cuando ella fue la única miembro de la tripulación que se acercó a una sola pasajera. Y la cuestionó solo a ella. Luis volvió a asomarse a la cocina. «Deberías ir a sentarte antes de que te desmayes», dijo, seco. «Estoy bien», respondió ella, aunque la voz le tembló. «No, no lo estás. Llevas suficiente tiempo en este trabajo para saber que esto no se olvida. Más vale que empieces a pensar en lo que vas a decir cuando aterricemos. Porque alguien con traje va a pedirte que expliques exactamente qué viste que te hizo sacar a una adolescente de un asiento de primera clase». «No la arrastré». «La humillaste», interrumpió Luis. «Y solo estás arrepentida ahora porque alguien importante lo notó». Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Apartó la mirada. Luis no dijo nada más. Simplemente salió y la dejó sola con el silencio. Luis no dijo nada más. Simplemente salió y la dejó sola con el silencio. Al frente de la cabina, los pasajeros habían comenzado a murmurar de nuevo. La demora se alargaba. Una mujer se levantó para ir al baño y pasó junto al asiento de Tasha. Se detuvo por un segundo, solo lo suficiente para hacer contacto visual. No dijo nada, pero la expresión en su rostro dijo más que cualquier palabra. «Lo vi, no hice nada». «Y lo sé». Tasha sostuvo su mirada por un instante, luego volvió su atención a la ventana. Afuera, el equipo de tierra se movía lentamente, esperando una autorización que no llegaba. Dentro del avión la tensión crecía con cada segundo. El hombre en el asiento 2C, un ejecutivo de marketing con un reloj costoso y la pierna temblorosa, finalmente le habló a la mujer a su lado. «Deben estar revisando el avión». Ella negó levemente con la cabeza. «No es el avión». «Entonces, ¿qué más podría ser?», preguntó él. Ella dudó, luego asintió en dirección a Tasha. «Es por ella». Él siguió su mirada y su rostro se endureció al comprender. «Ella es la razón por la que seguimos en tierra», añadió la mujer. «No viste lo que hizo la azafata antes, ¿verdad?» «No, estaba en una llamada», respondió él con tono culpable. «Pues», dijo ella en voz baja, «te perdiste algo feo». Los pasajeros empezaban a entender que esto no era mecánico, no era técnico, era personal, y estaba siendo manejado por alguien con suficiente poder como para dejar un avión entero paralizado. Tasha ya no era la misma chica que había sido enviada al fondo del avión. Ya no estaba nerviosa, ya no estaba confundida, estaba centrada, firme, como el avión que la rodeaba.
¿Y la señorita Parker? Se venía abajo, detrás de la cortina. El mismo silencio que había usado durante años para controlar a los pasajeros, ahora la rodeaba. Y nunca le había parecido tan ensordecedor. La tensión en la cabina se hacía más densa con cada minuto. Lo que había comenzado como un vuelo de rutina, ahora se sentía como el interior de una sala de juicio. Silencioso, cargado y esperando un veredicto. Tasha no se movía. Mantenía una postura serena. Hombros rectos, piernas quietas. No intentaba parecer poderosa. Simplemente se negaba a parecer pequeña. En la galería, la señorita Parker estaba sentada en un asiento abatible de metal, con los codos sobre las rodillas y la frente apoyada en una palma. No había mirado la hora. No había hablado con nadie desde que Luis se fue. Sus pensamientos sonaban como un audio roto en su cabeza, fragmentos de conversaciones, su propia voz repitiéndose. ¿Dónde están tus padres? Tú no perteneces aquí. Ve al fondo. ¿Dónde están tus padres? Tú no perteneces aquí. Ve al fondo. Lo había dicho todo en voz alta, frente a otros, sin dudar. En ese momento, le pareció tener el control. Ahora sonaba como evidencia. Finalmente levantó la mirada cuando el teléfono cercano a la galería vibró. Una tripulante lo respondió y se lo pasó con una mirada. La señorita Parker se lo llevó al oído. La voz al otro lado era fría y desconocida. Habla Devin Mercer, investigador principal de la FAA, señorita Parker. Su garganta se cerró. Sí, hemos recibido su nombre en un informe relacionado con un incidente en el vuelo 263. Debo informarle que, al aterrizar, será escoltada a un área separada para un interrogatorio formal. La señorita Parker no respondió. Esto no será opcional, añadió la voz. Por favor, no hable más con la pasajera involucrada. Cualquier comentario adicional puede ser incluido en el expediente de la investigación. Ella asintió, aunque él no podía verla. Entendido, susurró. La línea se cortó. Dejó el teléfono lentamente y se recostó contra la pared, soltando un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Ahora le temblaban las manos, ese tipo de temblor que no puedes controlar, el que empieza en el pecho y se expande sin avisar. No estaba siendo corregida. Estaba siendo investigada. Al otro lado del avión, los pasajeros comenzaban a susurrar con más intención. Algo había cambiado. Algo real. Algunos empezaban a juntar las piezas en silencio, mientras otros se mantenían rígidos en sus asientos, esperando que nadie les preguntara qué habían visto o qué habían evitado ver. Luis volvió a pasar por primera clase y miró a Tasha. Ella lo miró brevemente, luego volvió a mirar por la ventana. Él no se detuvo. No dijo nada, pero su silencio transmitía una especie de respeto. No lástima, no simpatía, solo un reconocimiento silencioso hacia alguien que había soportado algo. Y nunca alzó la voz. Al frente del avión, la puerta de la cabina se abrió de nuevo. El capitán Monroe salió y caminó lentamente por el pasillo hacia la galera. Se detuvo frente a la señora Parker con una expresión indescifrable. «Nos están esperando en la pista. Seguridad la escoltará primero», dijo. Ella asintió. No levantó la mirada. «También han solicitado una declaración completa de toda la tripulación», añadió, incluyendo a los pasajeros sentados cerca. «Entiendo», dijo ella, apenas audible. «Bien», respondió él, y se giró para irse. Se detuvo por un momento y añadió. «Le sugiero que piense bien lo que va a decir. Con cuidado». Mientras él se alejaba, la señora Parker se hundió más en su asiento. Cada segundo se estiraba como una hora. De vuelta en el asiento 3B, Tasha revisó su teléfono nuevamente. Apareció un nuevo mensaje. Era Evelyn. «Seguridad de la FAA te recibirá al aterrizar. Serás la última en salir. Solo mantente tranquila». Ella respondió rápido. «Estoy bien, solo observando todo». Y así era, observando las miradas discretas, viendo cómo el peso del silencio pasaba de sus hombros a los de todos los demás, observando cómo la señora Parker se deshacía detrás del telón que solía controlar. Esto no era un berrinche, no era venganza, era responsabilidad, envuelta en silencio. Y cuanto más tiempo permanecía inmóvil el avión en tierra, más claro se hacía para todos a bordo. Esto no era solo un retraso, era justicia. La cabina permanecía inusualmente silenciosa mientras el avión seguía detenido en la puerta de embarque. Los sonidos habituales del despegue, el rugido de los motores, los anuncios alegres de la tripulación, el golpe reconfortante de las ruedas al separarse del puente, nunca llegaron. El tiempo se estiraba. Cada minuto en la pista solo profundizaba la sensación de que algo mucho más serio estaba ocurriendo. Tasha seguía quieta, con el teléfono apoyado boca abajo sobre la mesita.
No estaba revisándolo. Ya no estaba mandando mensajes. No lo necesitaba. Cada parte de ella sentía el cambio en el ambiente. Los mismos pasajeros que antes la ignoraban, ahora se sentaban tensos, intercambiando miradas incómodas, demasiado conscientes de su presencia como para fingir que no estaba allí. El hombre que antes había llamado al retraso desafortunado, ahora evitaba por completo su mirada. Incluso la mujer a su lado mantenía las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, la pantalla de su tablet intacta. El silencio no era solo incómodo, era denso, revelador, y nadie quería ser el primero en hablar. Al fondo del avión, la señora Parker seguía de pie en la galera, aún congelada en su lugar. Su respiración era superficial. Seguía mirando la cortina, como si estuviera tratando de decidir si volver a cruzarla o desaparecer tras ella. Sus manos estaban húmedas, sus pensamientos dando vueltas sin cesar. 10 años. Eso era lo que había llevado usando ese uniforme. 10 años de horas de vuelo, de ascensos, de control. Había creído que sus instintos eran suficientes, que una mirada le decía qué clase de pasajero tenía delante. Lo que no había visto, hasta ahora, era cómo ese mismo instinto la había llevado directo al peor error de su vida. Creyó que protegía el orden, pero lo que realmente había protegido era su propia suposición. Luis regresó a la galera con los brazos cruzados. No habló de inmediato, simplemente la observó por un momento. La señora Parker se volvió hacia él con voz pequeña. «Van a despedirme, ¿verdad?» Luis no asintió. No negó con la cabeza. Simplemente dijo, «No lo sé». Ella apoyó la espalda contra la pared, mirando más allá de él. «He trabajado demasiado para que esto termine así». «Entonces quizá debiste mirar 2 veces su boleto», dijo él en voz baja. «O simplemente hablarle como a una persona». Ella hizo una mueca. Esto no se sentía como antes. Luis la dio la cabeza. «Eso es porque nadie te había cuestionado antes». Ella se volvió mordiéndose el labio. En primera clase, la energía cambió de nuevo, cuando la puerta de la cabina se abrió una vez más. El copiloto salió al pasillo, se inclinó hacia la tripulación más cercana y le susurró algo. La auxiliar de vuelo asintió y se dirigió al intercomunicador. «Señoras y señores, gracias por su continua paciencia. Hemos recibido autorización para comenzar los procedimientos de embarque para el próximo vuelo en breve. Mientras tanto, estaremos preparando la cabina para el desembarque. Les pedimos que permanezcan sentados hasta que la señal de cinturones se apague». Pero no era solo el mensaje habitual. La forma en que fue anunciado, con énfasis en la palabra desembarque, dejó a la gente confundida. Aún estaban en la puerta de embarque. Nadie se había movido. Tasha giró levemente la cabeza y también lo notó. Desde la galera la señora Parker se tensó. Sabía exactamente lo que significaba ese anuncio. El vuelo no iba a despegar. Iba a arrancar. Iba a terminar. Afuera del avión, un vehículo oscuro se acercó a la puerta. No era el carrito de equipaje ni el camión de servicio de comida. Era una sub negra con vidrios polarizados y placas gubernamentales. Y al lado estaban 2 agentes de seguridad uniformados. Uno de la aerolínea y otro de la FAA. Dentro, el capitán Monroe recibió la confirmación final por el auricular. Se giró hacia su copiloto y asintió una sola vez. «Están listos para abordar». En la parte trasera del avión, la señora Parker se apoyó pesadamente contra el mostrador. Las rodillas le temblaban. Luis la miró de nuevo, pero no dijo nada. Ya no quedaban palabras. En el asiento 3B, Tasha miró una vez más su teléfono. Apareció un último mensaje de Evelyn. «Seguridad está abordando ahora. Quédate sentada. No hables a menos que te lo pidan. Ya dijiste suficiente». Y era verdad. Sin gritar, sin exigir, sin alzar jamás la voz. Tasha no había pedido ser notada, pero ahora todo el avión la observaba. Y la única persona que intentó silenciarla estaba a punto de ser confrontada frente a todos. La puerta de la cabina se abrió con un suave clic, pero la energía que liberó no fue nada pequeña. Cada cabeza en la parte delantera se giró instintivamente hacia el sonido. Subieron 2 personas al avión. Una mujer alta, con uniforme negro de la FAA, rostro inescrutable, y un hombre bien afeitado con traje oscuro y una placa sujeta a la chaqueta. Ninguno sonrió. Ninguno dijo una palabra mientras caminaban con paso firme por los asientos de clase ejecutiva, entrando al corazón de primera clase. Los pasajeros no sabían quiénes eran, pero lo sentían. Esto no era algo rutinario. No se trataba de una maleta perdida ni de un problema de mantenimiento. Era algo más grave, algo oficial. Tasha permanecía inmóvil, observándolos acercarse con el rabillo del ojo. Su expresión no cambió. No había miedo ni satisfacción, solo calma.
La agente de la FAA se detuvo en la fila donde ella estaba sentada y la miró hacia abajo. «¿Señorita Holloway?», preguntó. Tasha giró lentamente la cabeza y asintió. «Mi nombre es Official Rhodes. Estoy aquí en nombre de la directora Brooks. La escoltaremos fuera del avión en breve. Usted será la última en desembarcar. ¿Está claro?» «Sí», respondió Tasha con voz firme. El hombre del traje añadió. «También detendremos a un miembro de la tripulación para interrogarlo. Por favor, permanezca en su asiento hasta que la llamemos». Con eso ambos continuaron hacia la galley. Las filas traseras se inclinaron hacia adelante. Los susurros comenzaron casi de inmediato. Pasajeros empujándose con los codos. Ojos abiertos, murmurando preguntas. ¿Quién era ella? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la tripulación? La respuesta salió de la galley unos momentos después, con el rostro completamente pálido. La señora Parker avanzaba lentamente, escoltada por un supervisor de la aerolínea y un guardia de seguridad uniformado. No llevaba esposas, pero bien podría haberlas tenido. El silencio que la siguió era asfixiante. Cada mirada en primera clase estaba sobre ella. La mujer que había alzado la voz horas atrás ahora no podía mirar a nadie a los ojos. Sus labios estaban apretados, su mirada fija hacia adelante. Al pasar junto a Tasha, se detuvo, solo por un segundo. Giró la cabeza, con los ojos temblorosos, y cruzó la mirada de la chica por primera vez desde que la había enviado al fondo del avión. Pero Tasha no parpadeó. No parecía enojada, no parecía estar perdonando. Solo la miró de vuelta. Y de alguna manera, eso fue peor. La señora Parker bajó la mirada y siguió caminando. Los pasajeros no aplaudieron, no vitorearon, no dijeron una palabra. Pero la vergüenza en ese silencio fue más fuerte que cualquier aplauso. Mientras ella desaparecía por el pasillo, un pasajero en clase ejecutiva se inclinó hacia el hombre junto a él y susurró. «Ella es la razón por la que nunca dejamos la puerta». Otro agregó. «Acaba de arruinar toda su carrera». En la galley, la señora Parker fue llevada hasta la puerta delantera. Y esperándola, justo al otro lado del muro de vidrio, había un representante de la División de Cumplimiento de la FAA. Un portapapeles en una mano, y una expresión que no dejaba lugar a dudas. Esto era algo serio. La señorita Parker alguna vez se enorgulleció de nunca llegar tarde, de nunca perder el control, de nunca ser el problema. Pero ahora ella era el problema, y no habría una salida discreta. Dentro de la cabina, el intercomunicador zumbó una última vez. «Damas y caballeros, comenzaremos el desembarque en breve. Por favor, permanezcan sentados hasta que la señal del cinturón se apague. Un miembro de nuestro equipo los guiará fila por fila». Los pasajeros no se movieron. Todos esperaban. Algunos con incomodidad, otros con curiosidad. Pero todos comprendían ahora que lo que habían presenciado no fue solo un malentendido. Fue un ajuste de cuentas público. Luis caminó por el pasillo y se detuvo junto a Tasha. «Te llamarán cuando sea el momento», dijo con suavidad. Ella asintió. «Lo sé». Permaneció un segundo más, como si quisiera decir algo más. Pero al final solo le dio una pequeña inclinación de cabeza, un gesto de respeto, y se alejó. Tasha se recostó en su asiento. El avión ahora casi vacío, salvo por ella y algunos miembros de la tripulación que aún quedaban. El telón se había corrido, los secretos expuestos. No había gritado, no había amenazado, no tuvo que hacerlo. Una llamada, una verdad. Y todo el vuelo quedó en tierra, no por turbulencias, sino porque un sistema que había ignorado demasiadas voces durante demasiado tiempo, finalmente fue obligado a escuchar. Los últimos pasajeros fueron escoltados fila por fila, el suave arrastre de sus pasos resonando por la aeronave, ahora medio vacía. La mayoría con la mirada baja, incómodos, inseguros. La confianza con la que abordaron el avión ya se había desvanecido. Ninguno tuvo el valor de hablar con Tasha. Ni siquiera los que habían presenciado su humillación y no dijeron nada. Y sin embargo, su silencio ahora se sentía diferente. Reconocimiento, no lástima, no culpa. Solo una conciencia incómoda de que habían visto una injusticia y no actuaron. Ese tipo de silencio pesa. Tasha permanecía sentada en el asiento 3B, las manos entrelazadas en el regazo, la bandeja aún abajo con su teléfono encima. Volvió a mirar la pantalla apagada, sin mensajes nuevos. No hacían falta. Evelyn había dicho que se encargaría de todo. Y lo hizo. A través de la cortina abierta, Tasha podía ver parte del puente de embarque. Una fila de funcionarios con traje y personal esperaban del otro lado. Algunos de la aerolínea, otros de la FAA. La sube negra seguía estacionada debajo de la ventana de la terminal.
los faros apenas brillando contra el concreto. Su presencia un mensaje claro. Este vuelo no se iba a archivar con simples papeles. Dentro de la cabina, el capitán Monroe estaba junto a la puerta de la cabina de mando, brazos cruzados, observando los últimos momentos desarrollarse. No había dicho mucho durante el vuelo, pero había estado prestando atención. Y ahora, al mirar a la chica aún sentada en primera clase, entendía algo con total claridad. Esto iba a cambiar la forma en que operaban. Luis volvió a entrar a la cabina, esta vez con la oficial Rhodes justo detrás de él. «Señorita Holloway», dijo ella con un tono respetuoso pero firme. «Estamos listas para usted». Tasha se puso de pie lentamente. No se apresuró. No miró a su alrededor. Simplemente tomó su bolso de debajo del asiento. Se lo colgó al hombro y dio una última mirada a la cabina donde todo había comenzado. Había abordado en silencio. Había seguido las reglas. Había tomado su asiento sin causar problemas. Y por eso la despojaron de su dignidad. La cuestionaron, la obligaron a moverse, a encogerse, a desaparecer. Pero no lo hizo. Se mantuvo firme sin gritar. Y ahora salía de ese avión, no solo como una pasajera, sino como la razón por la que toda la industria recordaría el vuelo 263. Al llegar a la galera, Luis se hizo a un lado para dejarla pasar. Su voz fue suave. «Lo manejaste mejor que muchos adultos». Tasha hizo una pequeña inclinación de cabeza. «No vine a pelear, solo vine a volar». Luis no dijo nada más. «No vino a pelear, solo vine a volar». Luis no dijo nada más. No tenía que hacerlo. Ella cruzó la puerta del avión y entró al puente de embarque. El cambio de temperatura la golpeó de inmediato, pero no se inmutó. A ambos lados, personal de la aerolínea y oficiales de cumplimiento permanecían inmóviles, observándola pasar. Nadie la detuvo. Nadie la cuestionó. Simplemente se hicieron a un lado, dejándola pasar en silencio, como si ya supieran quién era. Al final del pasillo, Evelyn la esperaba. Sin placas, sin portapapeles, sin séquito. Solo una mujer tranquila, con un abrigo azul marino, tacones negros, la postura erguida y el rostro inescrutable. Tasha no cambió el paso. Caminó directamente hacia ella y se detuvo. «¿Estás bien?», preguntó Evelyn. «Estoy bien», respondió Tasha. «¿Quieres hablar de ello?». Tasha negó con la cabeza. «Todavía no». Evelyn asintió, colocando una mano firme sobre su hombro. «Hiciste exactamente lo que tenías que hacer». Ambas se giraron y comenzaron a caminar por la terminal, alejándose de la multitud, de los oficiales, de los susurros. Detrás de ellas, en una pequeña sala de seguridad junto a la puerta de embarque, la señorita Parker estaba sentada en un escritorio metálico, bajo luces brillantes. Frente a ella, un investigador de la FAA leía en voz alta desde un expediente. Vuelo 263. Retiró a una menor con un pase de abordar válido de un asiento que le había sido asignado sin verificar con el control terrestre ni con el manifiesto de vuelo. ¿Es correcto? La voz de la señorita Parker se quebró. Sí. ¿Y cuál fue la razón por la que decidió cuestionarla a ella específicamente? Silencio. El bolígrafo del investigador se mantuvo suspendido sobre el papel. Le hice una pregunta, repitió, sereno pero firme. La señorita Parker tragó saliva. Sus palabras apenas fueron un susurro. No parecía una pasajera de primera clase. Ahí estaba. La verdad, sin excusas. El bolígrafo del investigador comenzó a moverse. Dentro de la terminal, Evelyn y Tasha caminaban al mismo ritmo. La gente pasaba junto a ellas sin notar nada, con los rostros enterrados en sus teléfonos y pantallas de vuelos. Pero en un rincón del aeropuerto, un equipo de ejecutivos ya revisaba grabaciones, documentos de políticas y declaraciones de todos los que estuvieron a bordo. Esto no iba a ser olvidado, y Tasha lo sabía. No solo recuperó su asiento, hizo que toda la aerolínea se sentara en la mesa de la rendición de cuentas. No con ruido, no con amenazas, con la verdad. Más tarde esa noche, dentro de la sede principal de la aerolínea, una sala de reuniones privada brillaba con luces suaves desde el techo. Las paredes de vidrio pulido no ocultaban la tensión dentro. Alrededor de la gran mesa se sentaban miembros del Consejo Ejecutivo de la aerolínea, asesores legales, gerentes de operaciones, líderes de recursos humanos y el director ejecutivo en persona, Martin Raines. Cada uno de ellos tenía un expediente grueso frente a sí. Dentro, testimonios escritos de los tripulantes, declaraciones de pasajeros, el informe en vuelo del capitán y, lo más importante, el expediente oficial de cumplimiento de la FAA. La sala estaba en silencio, excepto por el sonido ocasional de páginas al pasar y algún suspiro de incredulidad.
Este incidente ya llegó a los equipos de comunicación interna, dijo finalmente un asesor de comunicaciones. Y créanme, no va a quedarse en lo interno por mucho tiempo. El CEO no respondió de inmediato. Golpeaba un bolígrafo contra la mesa, con la mirada fija en la fotografía impresa en la portada del informe. La señorita Parker, uniformada, de pie rígidamente junto a la galey. Era una de nuestras tripulantes con más años de servicio, dijo lentamente, sin incidentes importantes, sin quejas registradas. Y sin embargo, respondió la directora de atención al pasajero, retiró por la fuerza a una adolescente de 16 años de primera clase, después de mirar directamente un pase de abordar válido, sin escanearlo, sin verificar el manifiesto, solo por suponer. La sala permaneció en silencio. Y esa niña, añadió el CEO, no es solo una pasajera más. Es la ahijada de Evelyn Brooks, directora de seguridad en aviación, uno de los nombres más respetados en la FAA. Eso no es solo mala suerte, dijo con voz grave. Eso es un fracaso institucional. Con tacones. Una asesora senior carraspeó y abrió un nuevo documento. Hemos revisado las grabaciones internas de la cabina. No se captó audio, pero el comportamiento de los pasajeros confirma la historia. Ningún otro pasajero de primera clase fue cuestionado. Ni uno solo. Y la señorita Holloway nunca alzó la voz, nunca se resistió. Otro miembro de la junta se inclinó hacia adelante. Tenemos una ventana de oportunidad breve para corregir esto antes de que se convierta en noticia nacional. El CEO asintió lentamente. ¿Y la señora Parker? Ha sido suspendida sin goce de sueldo mientras se lleva a cabo una revisión disciplinaria formal, confirmó el asesor legal. La FAA espera plena cooperación, pero con base en la evidencia, su reincorporación es poco probable. No hubo objeciones. La Junta comenzó a redactar un memorándum interno en el que se detallaban una serie de cambios inmediatos. Entre ellos, capacitación obligatoria sobre sesgos para toda la tripulación de vuelo, reglas más estrictas para la verificación de asientos, un nuevo protocolo para manejar quejas que involucren a menores de edad y un canal directo de reporte entre la aerolínea y la FAA para incidentes relacionados con discriminación. Esta historia va a llegar al público, añadió un asesor. Y cuando lo haga, necesitaremos más que un comunicado de prensa. El CEO asintió. No solo vamos a pedir disculpas, vamos a demostrar que hicimos un cambio real. Al otro lado de la ciudad, en una suite de hotel silenciosa, con vista a la pista, Evelyn estaba sentada en el sofá con su laptop abierta. Su abrigo colgaba del respaldo de una silla, sus zapatos tirados cerca de la puerta. En la pantalla, revisaba un borrador preliminar de la propuesta de política que ya había comenzado a preparar. Había visto demasiados informes como este. Historias silenciosas, barridas en carpetas. Víctimas olvidadas en cuanto bajaban del avión. Pero esta vez se trataba de alguien a quien amaba, y eso lo cambiaba todo. Detrás de ella, Tasha estaba acurrucada en un sillón, con una sudadera grande y una taza de té caliente entre las manos. El silencio entre ellas era suave, cómodo. No tienes que encargarte de todo eso esta noche, dijo Tasha al cabo de un rato. Evelyn sonrió levemente. No tengo sueño. Tasha bajó la vista a su taza. Siempre decías que el cambio es lento. Lo es, respondió Evelyn volviendo a mirar la pantalla. Pero a veces, cuando alguien es lo bastante valiente como para hablar, incluso en voz baja, acelera un poco las cosas. Tasha no respondió enseguida. Luego, tras una pausa, no me sentí valiente. No tenías que sentirte así, replicó Evelyn. Solo tenías que decir la verdad. Y lo hiciste. Tasha apoyó la cabeza contra el respaldo del sillón y miró por la ventana. Abajo las luces parpadeaban en la pista. Otro avión despegaba, su nariz elevándose con firmeza hacia el cielo nocturno. En algún lugar dentro de él, alguien más volaba en silencio, sin saber cuán cerca estuvo de ser descartado, juzgado, tratado como si no perteneciera allí. Y tal vez, gracias a lo que pasó hoy, eso no sucedería. Tasha sorbió su té y cerró los ojos, dejando que el calor se asentara en su pecho. Ya no necesitaba una disculpa. No necesitaba titulares. Lo que importaba ya estaba ocurriendo. Se estaban escribiendo cambios. Se habían abierto ojos. El avión no despegó. Pero algo más sí lo hizo. Y esta vez no estaba anclado por el poder. Estaba impulsado por la verdad. A la mañana siguiente, la historia salió a la luz. Comenzó en silencio. Solo un breve artículo en un blog de aviación publicado al amanecer. El titular era simple. La FAA inmoviliza vuelo tras queja de pasajera.
Aerolínea confirma revisión interna. A primera vista parecía una noticia de viajes estándar, pero en medio del artículo había una frase que encendería una tormenta. Fuentes confirmaron que la pasajera involucrada era una adolescente negra que fue retirada injustamente de su asiento asignado en primera clase por una asistente de vuelo de alto rango. Funcionarios de la FAA citan serias preocupaciones sobre comportamiento discriminatorio. En pocas horas se propagó. Medios de comunicación más grandes la retomaron. Reporteros del sector comenzaron a buscar confirmación. Una cadena de noticias regional emitió un segmento antes del almuerzo. Para el mediodía, el equipo de relaciones públicas de la aerolínea había emitido un comunicado cuidadosamente redactado. Estamos al tanto de un incidente en el vuelo 263 que involucra a uno de nuestros miembros de la tripulación y una pasajera de primera clase. Estamos llevando a cabo una investigación completa en coordinación con la Autoridad Federal de Aviación. La discriminación de cualquier tipo va en contra de nuestros valores. El miembro de la tripulación ha sido suspendido de manera inmediata. Estamos revisando nuestros entrenamientos y procedimientos internos para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir. Pero no fue suficiente. Para media tarde, clips grabados por pasajeros comenzaron a circular en redes sociales. Algunos habían captado el momento en que la señora Parker fue escoltada fuera del avión. Un video, de solo 15 segundos, mostraba a Tasha caminando con calma por el puente de embarque. Un agente de seguridad siguiéndola a unos pasos. Sin sonido, solo silencio. Y una fila de rostros atónitos viéndola marcharse. El video explotó. Miles de comentarios comenzaron a llegar. Algunos con indignación, otros con el corazón roto. Pero más que nada la gente estaba cansada. Cansada de escuchar la misma historia con distintos nombres, distintos rostros, pero el mismo patrón. Una persona joven y negra, cuestionada, humillada, a la que se le decía que no pertenecía. Esta vez, la historia no terminó con una disculpa pública. Esta vez, alguien detuvo todo un avión, y el mundo lo notó. Al mismo tiempo, en una sala de conferencias de la oficina regional de la FAA, la señora Parker estaba sentada frente a dos oficiales de cumplimiento y una abogada de la aerolínea. Su uniforme había desaparecido. Llevaba una blusa sencilla, el cabello recogido, los ojos vacíos. Un grabador estaba en el centro de la mesa, registrando cada palabra. Para dejar constancia, dijo uno de los oficiales, ¿puede confirmar que se acercó a la pasajera del asiento 3 Bear sin que lo solicitaran los agentes en tierra o algún otro miembro de la tripulación? La señora Parker asintió levemente. Sí. ¿Por qué? Y pensé que no pertenecía ahí, dijo. Pensé que había habido un error. ¿Verificó eso? No. El oficial se inclinó hacia adelante. ¿Qué fue lo que le hizo pensar que ella no pertenecía? La señora Parker no respondió. El silencio se hizo largo. Cada segundo se sentía como un juicio en sí mismo. Usted entiende, añadió el oficial con suavidad. Ese es el centro de esta investigación. Ese momento, esa elección. La señora Parker tragó saliva con dificultad, mirando sus manos. He trabajado aquí por 10 años, susurró. He visto gente colarse en primera clase antes. Pensé que estaba protegiendo el orden. No lo hizo, dijo el oficial. Estaba protegiendo una suposición. La abogada a su lado no dijo nada. Y ella lo sabía. Esto no se arreglaba con un memorando. Ni con un «no fue mi intención». Esa chica no había gritado. No había roto ninguna regla. No intentó colarse. Todo lo que hizo fue sentarse en el asiento que su madrina había pagado. Y eso bastó para despertar la duda. Ahora había desatado una respuesta nacional. En ese mismo momento, en todo el país, el personal de aerolíneas era llamado a reuniones de emergencia para entrenamientos. Las tripulaciones estaban sentadas en filas, viendo nuevos videos sobre cumplimiento, discriminación y prejuicio. A los pilotos se les entregaban manuales revisados. Los boletines internos llevaban una directiva firme del mismo CEO. Debemos mejorar. No después. Ahora. En la suite del hotel, Tasha deslizaba el dedo por su teléfono, leyendo titulares, tweets, mensajes. Algunas personas estaban molestas, otras le daban las gracias, otras la llamaban valiente. Algunos preguntaban qué planeaba hacer después. Pero ella no quería atención. Nunca quiso nada de esto. Solo quería tomar su asiento, como todos los demás. Evelyn entró en la habitación con 2 tazas de café. «Estás en tendencia», dijo, dejando una sobre la mesa. Tasha no levantó la vista. «Lo vi». Evelyn hizo una pausa. «¿Estás bien?» Tasha asintió. «Es raro.
Ver a la gente escribiendo sobre ti como si supieran quién eres. Evelyn se sentó frente a ella. No necesitan conocerte, solo necesitan saber lo que pasó y por qué importa. Tasha finalmente levantó la mirada. ¿Crees que cambiará algo? Evelyn no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de su café y luego dijo, ya lo ha hecho. Y así fue. Los titulares tal vez desaparecerían. Los medios quizás seguirían adelante. Pero los cambios de política, los entrenamientos, las conversaciones dentro de los pasillos del poder, esos perdurarían. Porque una chica tranquila en un avión se negó a ser invisible. Y ahora nadie podía mirar hacia otro lado. Para el final de la semana, la historia había llegado a cada medio de noticias importante. Los noticieros nacionales debatieron el caso en horario estelar. Grupos de derechos civiles publicaron comunicados. Los hashtags se volvieron tendencia en redes sociales. Las escuelas lo discutieron en las aulas. En aeropuertos de todo el país, los empleados lo comentaban en las salas de descanso, refiriéndose al caso no por número de vuelo, sino por su apodo, la chica que detuvo el vuelo. No eran solo los titulares lo que impactaba a la gente. Era el silencio de todo aquello. La chica no discutió, no se resistió, no gritó. Simplemente dijo la verdad. Se quedó sentada y hizo una sola llamada. Eso fue lo que descolocó a todos. Que alguien tan joven, tan tranquila, pudiera detener a toda una aerolínea con nada más que dignidad, calma y hechos. Los noticieros repitieron el video de ella caminando por el puente de embarque. Los podcasts desmenuzaron la cronología. Un artículo de opinión en el New York Times llevaba por título ¿Ella no pertenecía? ¿O ustedes no querían verla ahí? La gente empezó a hacerse preguntas en sus propios hogares. ¿Habría hablado si yo estuviera en ese vuelo? ¿Por qué nadie desafió a la azafata? ¿Cuántas veces ha pasado esto sin que el mundo lo vea? Pero ya no solo la sociedad estaba mirando. La aerolínea también miraba ahora. Bajo la presión pública y la supervisión de la FAA, se inició una reestructuración interna. La suspensión de la señorita Parker se convirtió en despido permanente. Se emitió un comunicado formal citando una clara violación de los derechos del pasajero y del código ético de la compañía. Su nombre, antes respetado en los círculos de aviación, ahora llevaba un legado que nadie quería asociado al suyo. En las oficinas corporativas, la capacitación contra prejuicios dejó de ser un módulo anual. Pasó a ser mensual, interactiva y monitoreada. Se implementó una nueva política de protección para denunciantes, protegiendo tanto a pasajeros como a tripulación que reportaran comportamientos discriminatorios. Incluso los procedimientos de abordaje cambiaron. Se creó un proceso de verificación en 2 pasos para evitar que el personal cuestionara a los pasajeros únicamente por su apariencia. Los sindicatos de aerolíneas, inicialmente silenciosos, presentaron propuestas propias. Había comenzado una revolución silenciosa, no solo para salvar la imagen, sino para reconstruir la confianza. Y mientras la aerolínea intentaba reformularse, un eco distinto recorría al público. Tasha se había convertido en un símbolo, no una heroína con capa ni altavoz, sino algo aún más poderoso. Un recordatorio de que la dignidad no tiene que ser ruidosa para ser inquebrantable. Las escuelas la invitaban a hablar. Grupos de activismo la llamaban a paneles. Periodistas pedían entrevistas. Ella rechazó la mayoría. No quería ser la cara de un movimiento. Solo quería volver a vivir su vida. Una tarde, Tasha y Evelyn estaban sentadas en un pequeño centro comunitario, donde adolescentes locales se reunían semanalmente para sesiones de mentoría. No era un evento de prensa. No había cámaras ni discursos. Solo un grupo de chicas jóvenes haciendo preguntas honestas. Una chica, de no más de 15 años, levantó la mano. ¿Tuviste miedo?, preguntó. Tasha la miró un momento, luego asintió. Sí, un poco. La chica se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿cómo lograste mantenerte tranquila? Tasha sonrió suavemente. Porque sabía que no había hecho nada malo, y sabía que alguien me respaldaba. La sala quedó en silencio. Evelyn, sentada justo detrás de ella, asintió levemente con orgullo. Esa era la parte que la gente solía pasar por alto. El poder de ser creída, la fuerza que no solo nace desde adentro, sino de saber que alguien afuera no permitirá que te silencien. Después de la sesión, mientras las chicas reían y se tomaban fotos con ella, una de las organizadoras se acercó a Evelyn y la llevó aparte. Ella aún no lo nota, dijo la mujer en voz baja, pero ya ha hecho más por ellas que nosotros en años. Evelyn miró hacia Tasha, rodeada de rostros sonrientes. Ella no quiere ser un símbolo, respondió. Solo quiere que las cosas sean justas. Pues,
dijo la mujer. Por eso mismo es la persona indicada. Más tarde esa noche, en la tranquilidad de su apartamento, Evelyn colocó un pequeño sobre en la mesa de noche de Tasha. Dentro había una carta escrita a mano por la FAA, un reconocimiento oficial por la dignidad, compostura e integridad que demostró bajo presión. Al final había una nota personal escrita por Evelyn. No levantaste la voz, pero fuiste escuchada más fuerte que la mayoría. Estoy orgullosa de ti, porque no solo recuperaste tu asiento, le recordaste al mundo por qué pertenecías ahí desde el principio. Tasha se sentó en su cama, leyendo esas líneas una y otra vez, y al recostarse contra la almohada, los ojos pesados por pensamientos tranquilos, se dio cuenta. El vuelo tal vez nunca despegó, pero su voz sí lo hizo. Pasaron semanas. El ciclo mediático siguió su curso, persiguiendo nuevos titulares. Los aeropuertos volvieron a su ritmo habitual. Pasajeros apurados, maletas rodando, anuncios rápidos. En la superficie, nada parecía diferente. Los vuelos abordaban, los asientos se llenaban, los aviones despegaban, pero por debajo algo había cambiado. Dentro de la sede de la aerolínea se agregó un nuevo video de capacitación al proceso de incorporación. No era dramático, no era promocional, solo una recreación clara y serena basada en el vuelo 263. Al final apareció una diapositiva en la pantalla. Un boleto válido no pide aprobación. El respeto no se basa en la apariencia. El prejuicio no tiene asiento a bordo. Era obligatorio verlo, y ya no era opcional fingir que ese tipo de cosas no pasaban, porque sí pasaban. Y habían dejado una marca que no podían borrar. Mientras tanto, en un pequeño auditorio de una escuela secundaria, 3 estados más allá, una maestra detuvo su clase y repartió copias impresas. Hoy, dijo, vamos a hablar sobre las consecuencias reales de asumir sin saber y de cómo una adolescente logró que una aerolínea global se detuviera a escuchar. El encabezado del material decía, Estudio de caso, vuelo 263. Cómo una chica obligó a aterrizar un sistema que se negaba a verla en casa. Tasha empezó a volver poco a poco a su vida, sin cámaras, sin entrevistas. La fama repentina se había apagado y ella estaba agradecida por ello. Seguía tomando el autobús como siempre. Seguía caminando con sus auriculares puestos, la capucha sobre la cabeza, inadvertida, ordinaria. Pero hubo cambios, sutil, silenciosos. En un vuelo rutinario para visitar a su tía, una azafata se acercó a ella con una sonrisa tranquila. «Hola», dijo la mujer suavemente. «Solo quería decirte que leímos tu historia en la capacitación». Tasha levantó la mirada sorprendida. La mujer volvió a sonreír, esta vez con más sinceridad. «Solo quiero que sepas», marcó la diferencia. «Para mí y para muchos de nosotros». Tasha asintió suavemente, sin saber qué decir. Simplemente respondió, «Gracias». Y la mujer siguió su camino, dejando tras de sí un silencio que se sentía cálido, en lugar de frío. Y en ese vuelo, nadie cuestionó su asiento. Nadie pidió ver su boleto 2 veces. Nadie asumió que no pertenecía allí. Fue tranquilo. Semanas después, Evelyn se paró en un escenario en una conferencia de liderazgo de la FAA. El salón estaba lleno de cientos de responsables de políticas, ejecutivos de aerolíneas, directores de seguridad y líderes de tripulación. Llevaba un traje azul marino, el cabello recogido, la voz firme y directa. No nombró a su ahijada. No compartió detalles. Solo dijo la verdad. Habló sobre el costo de las suposiciones silenciosas, sobre cómo el poder más pequeño, si no se cuestiona, puede deshacer la dignidad de una persona en segundos. Recordó a todos que las personas más vulnerables a la injusticia no siempre son las más ruidosas, pero siempre están mirando. Y entonces dijo esto. Hablamos mucho sobre turbulencia en la aviación. Entrenamos para tormentas. Nos preparamos para fallas del sistema. Pero la turbulencia más peligrosa no está en el cielo. Está en nuestro juicio. Está en las decisiones que tomamos en una fracción de segundo, sin evidencia. Ese es el tipo de turbulencia que puede derribar un sistema. La sala quedó en silencio cuando se retiró. No por cortesía, sino porque nadie quería ser el primero en hablar. Después del discurso, un joven supervisor de vuelo se le acercó en silencio. «Directora Brooks», dijo, «esa chica del vuelo 263, ¿alguna vez supo lo grande que se volvió todo esto?» Evelyn lo miró con una sonrisa que contenía tanto tristeza como orgullo. «No tenía que saberlo», respondió, «porque nunca lo hizo por atención. Solo quería sentarse en su asiento en paz. Y eso, querer ser tratada con justicia, es lo que lo hizo tan poderoso». Esa noche,
Tasha se sentó en el porche con Evelyn, las piernas recogidas bajo sí misma, bebiendo sidra caliente mientras el sol se ponía. El mundo era más silencioso ahora, más seguro tal vez, no perfecto, pero cambiado en las formas que realmente importaban. Sigo pensando en lo que dijo esa azafata, murmuró Tasha. Evelyn se volvió hacia ella. ¿Qué parte? Que no parecía que perteneciera. Evelyn esperó. Y ahora, dijo Tasha, cada vez que entro en una habitación, o subo a un avión, o me siento en una mesa, ya no me pregunto si pertenezco allí, solo me siento. Evelyn sonrió, con la mirada suave. Eso es porque siempre has pertenecido. Tasha asintió, mirando hacia la luz que se desvanecía. No necesitaba un escenario. No necesitaba venganza. Lo que tenía ahora era mucho más grande. Un asiento por el que ya no tenía que luchar. Y un mundo que lo pensaría dos veces. Porque una vez, una chica callada hizo que todo un sistema se detuviera en pleno vuelo. No con un grito, no con una protesta, sino con una llamada. Y la verdad, el cielo siempre había estado abierto para ella. Ahora finalmente, también lo estaba el respeto. Y seguiría abierto, no solo para ella, sino para cada pasajero que abordara un avión después de ella, con nada más en las manos que un boleto y el derecho a ser tratado como si perteneciera.